Bueno, continuamos el episodio número 16, perdón, de Romanos. Vamos a estudiar el capítulo 8, que es como un tipo de culminación del desarrollo de las ideas de la salvación desde el capítulo uno. Si notamos, el capítulo uno, el apóstol Pablo presenta el tema del Evangelio y luego va presentando nuestra condición de pecadores, la necesidad del Evangelio, y cada capítulo va agregando un tema para ir desarrollando cada vez más la condición de la justificación, la santificación, todos esos temas que hemos estado estudiando. Y después del capítulo 7 que vimos la sesión pasada acerca de ser libres de la ley, porque en el capítulo 6 habló sobre ser libres del reinado del pecado, ahora habló del ser libres de la ley, y el capítulo 8 como que es una cúspide de declaraciones de buenas noticias, pero también habla sobre nuestra condición como cristianos. Es un capítulo realmente muy hermoso, es como una conclusión de esa cúspide, y de repente después del 8 entra el capítulo 9, 10 y 11, que es un paréntesis. Es un paréntesis de lo que él quiere tratar, y va a tratar el tema de Israel, sobre la salvación de Israel, que como lo platicaba hace unos momentos, es un tema, se presta en sí a debate, a polémicas, a diferentes opiniones, pero el apóstol Pablo va a tratar de explicar cómo es compatible el evangelio hacia un pueblo que se dice el pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. ¿Seguirá siendo el pueblo de Dios o ya no lo es? Bueno, él va a desarrollar todos esos temas en el capítulo 9, 10 y 11. Por lo pronto vamos con el capítulo 8, que esta es la conclusión, si lo queremos ver de esa manera, de las ideas del apóstol Pablo, y ver lo que estábamos comentando, que muchos comentaristas y teólogos consideran que la carta del apóstol Pablo a los romanos, pues es uno de los libros más importantes de la escritura. Digo, hay otros más, pero es uno sumamente importante por la cantidad de enseñanza y doctrinas y teología que él desarrolla. Nosotros hemos estado estudiando los capítulos, pero muy someramente, muy por encima, no hemos profundizado porque no nos daría el tiempo para poder profundizar mucho más, y obviamente requiere ciertos estudios previos para poder encontrar esas profundidades. Pero sin embargo, podemos ir encontrando todas esas verdades que tienen, y por eso lo considero un libro sumamente importante. Pero el capítulo 8 es el más importante de todos los capítulos de los 16 que tiene Romanos, ¿no? Es reconocido como el capítulo más completo de lo que significa ser cristiano. El Espíritu Santo en ese capítulo ocupa un lugar prominente, a diferencia de los demás capítulos que rara vez toca el tema del Espíritu Santo, pues aquí lo va a tocar muy seguido. Hay 18 veces o tal vez más en donde toca el tema del Espíritu Santo. Entonces, es el lugar, como le dice, el lugar santísimo, como figurando un templo de enseñanza, y el capítulo 8 es el lugar santísimo, el más sagrado, por decirlo, de todos, ¿no? La punta del Everest, el clímax del argumento de Pablo que inicia desde el capítulo 18. Y este capítulo 8, y algo interesante, inicia con las palabras no hay condenación y termina con no hay separación. Entonces, entre esas dos frases, el apóstol Pablo va a hacer unas declaraciones que son muy importantes para todos nosotros. Entonces, iniciamos con el capítulo 8, el versículo número 1, que sobresale las primeras palabras donde dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el tema principal que tiene que ver con el capítulo 8 sobre las bendiciones y los privilegios que el Espíritu Santo confiere al creyente. Si tuviéramos que resumir estas bendiciones en una sola palabra, sería la seguridad. Por eso inicia con estas palabras maravillosas, después de haber explicado los capítulos anteriores de toda la lucha que se da entre la carne, entre el pecado, entre ser esclavos del pecado y terminar haciendo lo que no queremos, y lo que queremos hacer no lo hacemos. Entonces esa lucha que se está dando en la justificación, en todo lo que habla, inicia con estas palabras que dan, por supuesto, unas palabras de libertad y una declaración de seguridad, donde dice, para el que está en Cristo, ya no hay condenación.
Que finalmente esas son de las cosas que suele suceder, que nos preocupan a todos. Es decir, ¿qué pasa? Ahora soy cristiano, soy nuevo nacimiento, soy hecho una nueva criatura, pero sigo luchando y sigo batallando. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y entonces, cuando llegue el momento del juicio final o cuando llegue el momento que me presente ante el gran trono blanco, ¿qué va a pasar? ¿Me va a perdonar? ¿No me va a perdonar? Esa inseguridad que suele acompañar al cristiano, el apóstol Pablo quiere transmitir seguridad y paz a sus oyentes después de las declaraciones de todos los capítulos anteriores. Y dice, el que está en Cristo, por supuesto, no debe de preocuparse, debe sentirse en paz y seguro porque no va a haber condenación para la persona que está en Cristo. Y entonces hace como una pequeña definición, dice, pero ¿qué es lo que es estar en Cristo? Pues son todos aquellos que andan no conforme a la ley de la carne, sino a conforme al Espíritu. Es decir, es muy sencillo de diagnosticar. Es decir, no tiene nada que ver con que si estamos asistiendo a la iglesia todos los domingos, nos sabemos la Biblia de memoria, o hacemos obras buenas, o participamos en diferentes actividades. No, no, el asunto es muy sencillo. ¿Quién es cristiano y quién no es? ¿Quién está seguro de que no va a haber condenación? Aquel que está en Cristo y que tiene una vida regulada por la vida en el Espíritu y no por las pasiones de la carne. Así lo pone y lo va a desarrollar en los siguientes versículos. Y luego dice el versículo 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hace esta división clara donde dice, el que está en Cristo vive bajo el Espíritu Santo y es una ley el hecho de que si vive bajo el Espíritu Santo, entonces está totalmente liberado de la antigua ley y del pecado y de la muerte, de las tres cosas que el apóstol habló en los tres capítulos anteriores. Libres de la ley, capítulo 7, libres del pecado y de la muerte en el capítulo 6 y del capítulo 5. Entonces dice, no pueden estar en las dos cosas, o vive una vida en el espíritu o está todavía esclavizado a la ley del pecado, todavía reina el pecado, todavía reina la muerte y todavía reina la ley que no nos puede liberar, como lo hablamos en la sesión pasada. Es decir, podemos tener un espíritu de religiosidad y estar esclavizados al cumplimiento de todas las ordenanzas, pero lo que dice el apóstol Pablo es que la ley no nos puede liberar de todos los efectos que causa el pecado en nosotros y sus consecuencias. Dice el versículo 3, dice, pues lo que la ley no puede hacer, algo que ya discutimos en los capítulos pasados, ya que era débil por causa de la carne, y se refiere específicamente de que el pecado, como lo personaliza el apóstol Pablo en lo que estuvimos estudiando, dice que se aprovecha de la ley, de la prohibición de la ley o los decretos de la ley, de lo que no debemos de hacer o lo que tenemos que hacer, y se aprovecha convocando a nuestra debilidad carnal. Y entonces el pecado se enseñorea porque aprovecha la prohibición para estimularnos a hacer lo que no debemos de hacer. Algo que el apóstol Pablo lo explicó con más detalle, ¿no? Dice, lo que la ley no pudo hacer, porque no tenía la capacidad de librarnos de esa seducción que hace el pecado y con sus efectos, que nos terminamos siendo esclavos, Dios sí lo pudo hacer. Entonces, la ley no tiene la capacidad de liberarnos de todos esos efectos, pero Dios sí, y la manera en que lo hizo fue enviar a su propio Hijo Jesucristo, dice, a semejanza de carne, es decir, como ser humano, semejanza de carne de pecado. Hay una similitud, sí, un cuerpo humano que Jesús tiene, dice, pero se presentó como ofrenda del pecado y condenó al pecado en la propia carne. Si Jesús, por eso se reconoce que Jesús es 100% humano y 100% Dios, pero Dios mandó a su Hijo divino como en semejanza de carne de pecado, es decir, como un ser humano común y corriente, que se presenta él mismo como una ofrenda por el pecado, es decir, él es la sustitución de la antigua ley, de los sacrificios de la antigua ley, y en la manera en que él se ofrece presentando su propio cuerpo, porque su cuerpo no está asociado al pecado, aunque es semejanza a la carne como nosotros, pero no puede pecar, porque no heredó la naturaleza de pecado como todos nosotros, al momento que entrega su propio cuerpo en sacrificio como paga por la deuda del pecado que Dios demandaba de todos nosotros,
condenó al pecado en su propia carne, es decir, en su propio cuerpo, sacrificando su cuerpo santo y bendito sin pecado, derrama su sangre para poder condenar al pecado y destruirlo para siempre. Entonces el apóstol Pablo dice, la ley no pudo hacer eso. Con todos los rituales y observancias y sacrificios no logró hacer lo que Dios sabía que solamente su Hijo lo podía hacer. No había solución para el ser humano. Dios dijo, ellos no pueden liberarse de eso. Y Jesús dijo, yo voy y yo muero por ellos. Tomó, por supuesto, la forma humana y presentó su cuerpo en sacrificio y aplastó al pecado, derrotó al pecado en su propia sangre, en el sacrificio de su propia carne. Entonces dice el apóstol Pablo, dice el versículo 4 que fue de esta manera, esa es la manera en que Dios lo estipuló, que fuera Cristo el que muriera en la cruz, y dice el versículo 4 para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios lo hizo de esa manera para que todo aquel que se refugiara en su gracia entrara a una nueva vida, a un nuevo nacimiento, donde ya no van a nacer en un mundo donde reina la muerte y el pecado. Como lo dijo Pablo, todos los que nacen en este mundo, los bebés, llegan a un mundo donde reina la muerte y el pecado y nace con una naturaleza de pecado. Entonces ahí está la combinación equivocada que nos lleva siempre a pecar. Pero dice aquí que Cristo muere en la cruz para cumplir los requisitos de la ley que había que cumplir. ¿Y qué es lo que la ley decía? La paga del pecado es muerte. Así es que cuando dice que era el propósito de Dios de que anduviéramos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Dios tenía el plan para poder llevar nuestras vidas al control del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la capacidad para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. A fin de cuentas, esto es lo que exigía la ley. Como una vez le preguntó a alguien a Jesús, un fariseo, dime cuál es la manera de entrar en los cielos. Y Jesús respondió, pues, ¿qué dice la ley? Y los profetas, dijo, bueno, pues lo que dice es, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bueno, haz eso y vivirás. Entonces, este es el objetivo de la ley del antiguo pacto, pero no lo podía hacer. Tuvo que venir Jesús para poder desencadenar toda esta fuerza, dejar su Espíritu Santo entre todos los que creyeren por fe en Él, ser justificados y santificados y poder vivir una vida nueva donde nacemos de nuevo al reino del Espíritu Santo, al reino del amado Hijo, como dijo el apóstol Pablo, no al reino del pecado ni de la muerte, que es el mundo en que vivimos. Nacer de nuevo significa nacer al reino de la luz, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Y es ahí donde está ese nuevo nacimiento, donde la clave es el Espíritu Santo. Cómo vivir la vida cristiana es a través del Espíritu Santo en un reino donde reina la muerte, que es el mundo donde estamos, pero espiritualmente hemos nacido al reino de Dios, donde el Espíritu Santo es la marca del creyente, ¿no? Dice el versículo 5 porque los que viven conforme a la carne, pues ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí el apóstol Pablo hace una distinción. Dice, es muy sencillo, aquel que nace de nuevo en este reino ha cambiado su enfoque de ver la vida y de ver todas las cosas que le rodean, inclusive la meta y el futuro. Hay algo nuevo que Dios ha puesto, que es la vida eterna. Entonces todo lo ve a través de la vida espiritual. Pero alguien que vive en la carne, pues solamente piensa en las cosas de la carne. Es decir, como alguien que no es creyente ni cree en la vida eterna ni en el reino de Dios, pues solamente su enfoque, su energía, su esfuerzo, su empeño en vivir en este mundo es para lograr y tener sus objetivos en este mundo. Porque dice, después de ahí de la muerte no hay nada. Entonces es una persona que piensa en la carnalmente y no espiritualmente. Pero dice el apóstol Pablo, pero la persona, el creyente, el nuevo nacimiento, se guía por las cosas del Espíritu y ahora vive de acuerdo a los principios del Espíritu, en un reino espiritual que está esperando el momento en donde su cuerpo sea regenerado, resucitado, para ingresar por completo en el cumplimiento de la promesa de la vida eterna, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, o nos guiamos por las pasiones de la carne, por las ideas de nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza humana, o nos guiamos por el Espíritu Santo en el reino de Dios que sigue influyendo en la vida diaria, ¿no?
Y luego dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces dice una persona que solamente piensa en las cosas carnales y las cosas de este mundo, lo más probable es que al final de su vida termina en una muerte física y una muerte eterna. No produce absolutamente nada este mundo ni nuestra naturaleza humana. Nada de lo que hay aquí va a producir una vida eterna. Solamente el nuevo nacimiento por la justificación de la fe en el nuevo reino, donde es el reino de la luz, el reino de su amado Hijo, como dice el apóstol Pedro, donde reside el Espíritu Santo en este tiempo que produce vida y produce paz. Vida eterna y paz, tranquilidad y seguridad a pesar de las cosas como se encuentren en cada momento. Es decir, la persona ahora, su enfoque está en la paz y en la vida eterna y en la seguridad que el Espíritu Santo da y no en el mundo cómo se mueve, a pesar de que el mundo se mueve en muchas direcciones y cambia el panorama y puede cambiarse economías y puede llegar a enfermedad y puede llegar tristeza y puede llegar una serie de cosas que nos pueden hacer sufrir, sí, pero si la persona está bien afianzada en el reino de Dios, en la vida en el Espíritu, la vida y la paz que son alcanzadas por medio del nuevo nacimiento, nadie se las puede quitar. Entonces ahí es una persona que vive totalmente en el espíritu. No hay nada que una persona inconversa pueda hacer por agradar a Dios. Es decir, si no tienes el espíritu, si no tienes el enfoque en el reino de Dios, nada de lo que podamos hacer va a agradar a Dios. Ni las buenas obras, ni observancias religiosas, ni los servicios sacrificiales, nada en absoluto. Primero ha de reconocerse que es pecador, que es culpable, arrepentirse y recibir a Cristo mediante el acto específico de la fe, de lo que hablábamos en los primeros capítulos. Solo entonces y hasta entonces podrá conseguir la aprobación de Dios. No hay manera de comunicarnos con Él sino a través del nuevo nacimiento, algo que Cristo logró en la cruz. No la ley, no la religiosidad y no nuestras buenas obras. Versículo 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces dice el apóstol Pablo, desarrollando la misma idea, dice, pues es una mente carnal que solamente vive carnalmente, es enemiga de Dios porque no hay nada compatible en nuestra naturaleza humana. No hay nada compatible con Dios, no hay nada que le agrade a Dios porque nuestra naturaleza es una naturaleza resultado del pecado que hemos heredado y resultado de la vida que llevamos sujeta a un mundo que está sujeto a la muerte y al pecado. Dice, no hay nada ahí, es un mundo caído. Estamos sentenciados a muerte eterna a menos que cambie el rumbo de dirección hacia la eternidad con el nuevo nacimiento y la fe en Jesucristo. Por eso, si la persona sigue todavía viviendo en la carne y viviendo en una mente puesta en las cosas de este mundo, pues es enemigo de Dios. No hay nada que podamos esperar que escuchemos nuestras oraciones. El hecho de que una persona sienta la necesidad de orar significa que Dios lo está escuchando. No, la única manera de saber que Dios nos ha escuchado es que hayamos nacido de nuevo en este reino. Es decir, que seamos reconocidos por Dios como sus hijos, que se haya restablecido la relación y la comunicación con Él a través del perdón y de la gracia en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso la ley nunca lo pudo hacer, pero Cristo lo logró a través de su Hijo en esta nueva vida y en este nuevo nacimiento. La carne no lo puede lograr. Dice, porque no puede, dice el apóstol Pablo, versículo 7, porque no puede sujetarse a la ley de Dios porque es contrario a la naturaleza de Dios. Dice, aparte que no se sujeta, pues ni siquiera puede. Es decir, en nuestra naturaleza no están las habilidades necesarias para agradar a Dios ni para sujetarnos a sus principios y a sus valores y a lo que Él espera de nosotros. Por eso no podemos fundar nuestra vida en la carne, al mismo tiempo tratar de vivir en el espíritu. Y dice el versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ese es un asunto ya definitivo y claro. No se puede de ninguna manera agradar a Dios llevando una vida carnal. Versículo 9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Os está hablando con creyentes. Esta carta se dirige a los romanos. Acuérdense que hay judíos creyentes y judíos y creyentes gentiles. Y dice el apóstol Pablo, ustedes están
bajo el Espíritu, ya no viven bajo la carne, que han nacido de nuevo. Y luego hace la pregunta, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando una persona ha nacido de nuevo, ya no está viviendo bajo el régimen de la ley del reinado de la carne, sino ahora está viviendo bajo la ley del Espíritu. Es una vida totalmente distinta, en un ambiente distinto. Entonces, el creyente vive ahora bajo el Espíritu Santo y entonces reina en él, vive en él. Es decir, somos trasladados, como dijo el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Hay una transferencia de vivir en un mundo oscuro, reinado por el pecado y la muerte y la sentencia de muerte para todos, a ser pasados a un reino de la luz donde el Espíritu Santo debe de morar en nosotros. Entonces, la señal de saber que si nosotros somos unos cristianos de verdad, es decir, que hemos nacido de nuevo, es la vida en el Espíritu. Alguien piensa que la razón de saber si alguien es cristiano es porque está en la iglesia, porque sirve en la iglesia, coopera en la iglesia, porque se sabe la Biblia de memoria, porque hace buenas obras, porque cumple con los requerimientos de la iglesia. Dice, no, eso no es. La única manera de saber si vive en el reino de Dios es que viva totalmente en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, pues el tal no es de él, es decir, no ha sido comprado. Por eso usa la palabra, el tal no es de él. Esa persona no le pertenece a Dios porque no fue comprado con la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, ese es algo que nosotros debemos de tener muy claro y entender que la vida en el Espíritu es la referencia de saber que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y que ahora pertenecemos al reino del Espíritu, al reino espiritual, al reino de su amado Hijo, ¿no? El versículo 10 dice, por lo tanto, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces dice, sí, hay un dilema ahí, porque Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero nuestro cuerpo ya está muerto. La sentencia de muerte por causa del pecado. Eso ya es un hecho, ahí está la naturaleza del pecado. Entonces se juntan las dos partes, la vida espiritual y la vida de un cuerpo de pecado. Dice, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia, que a pesar de que este cuerpo está dirigido hacia la muerte, una muerte final, este cuerpo va a morir tarde o temprano, y si al mismo tiempo, en este cuerpo está el Espíritu Santo que produce vida por causa de la justicia. Y cuando hablamos de justicia, dice por razones de que Dios nos ha justificado, nos ha considerado como justos por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí hay un empalme. El cuerpo que es de nuestra naturaleza de pecado, que tarde o temprano va a morir, y al mismo tiempo el Espíritu Santo que está vivo dentro de nosotros y produce vida por causa de lo que Cristo hizo en la cruz y su declaración de declararnos como justificados por la fe. Y entonces dice el versículo 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, les recuerdo que el cuerpo sigue estando sujeto a la muerte, pero no tiene por qué causar una alarma, una desesperanza por nuestro cuerpo que está dirigido a una muerte. El hecho que el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos es una garantía de que así como Él resucitó a Jesucristo, también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Este será el acto final de nuestra redención cuando nuestros cuerpos sean glorificados como el cuerpo de Cristo fue glorificado. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, no, no se desanimen ni tengan temor, sino más manténganse firmes, asegúrense de que el Espíritu Santo vive en ustedes, asegúrense de vivir una vida nueva y aunque tienen un cuerpo sujeto todavía al pecado, que es la naturaleza que traemos y está declarado ya a muerte, es decir, el cuerpo va a morir, el Espíritu Santo produce vida.
Y no se les olvide, dice el apóstol Pablo, ese mismo Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, de la misma manera va a levantar a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es decir, el mismo Espíritu es la garantía de la resurrección. Acordémonos que la redención final, el paquete se completa de la redención cuando llega el día de la resurrección de la carne. La solución final para este cuerpo es la muerte. No hay otra salida, porque este cuerpo heredó el pecado de Adán, la naturaleza del pecado de Adán, y entonces no hay otra salida. Entonces lo que hace Jesús es justificarnos, porque no teníamos salida, santificarnos y poner su espíritu en nosotros como garantía mientras pasan los años y llegará el día en que si morimos primero o Él viene primero, estemos en paz de que nuestro cuerpo que va a ser destruido, el Espíritu Santo lo va a resucitar al final de los tiempos y nos va a regresar un cuerpo inmortal, es decir, lo que se llama un cuerpo resucitado. Pero dice, ese espíritu habita en ustedes como garantía. Es el sello que llevamos los cristianos cuando llegue el día de la resurrección de la carne. Dice el versículo 12, así que hermanos, pues somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Es decir, el apóstol Pablo cuando dice así que dice, ¿a qué conclusión llegamos? Pues la conclusión es que no le debemos nada a la carne. No estamos endeudados nada con la carne. Somos deudores, pero no a la carne. Dice, ¿para qué vivimos conforme a sus dictados si no le debemos nada a la naturaleza carnal que tenemos nosotros? Porque vamos a vivir bajo sus estatutos, bajo la ley de la carne, sirviendo a la carne. Si no le debemos nada, no ha hecho nada por nosotros. Al contrario, esa naturaleza carnal y nuestras pasiones lo único que han hecho es desviarnos y ponernos estorbos en el camino. Es decir, la vieja, antigua naturaleza, corrompida de la naturaleza, no ha sido más que un estorbo en el mundo en que vivimos. Nunca nos ha hecho bien. Por eso dice el apóstol Pablo, somos deudores, pero no le debemos nada a la carne. Para vivir entonces de acuerdo a la carne. Dice, no tenemos por qué vivir así. No le debemos nada a esta naturaleza, a este cuerpo de pecado. Pues no le debemos nada, no ha hecho nada bien por nosotros. Al contrario, nos ha seducido y nos ha engañado. Dice versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, pues habréis de morir. Es decir, habla de la vida, de la muerte eterna. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces dice el apóstol Pablo, ok, el cuerpo está muerto por causa de la carne, pero el cuerpo, aunque está muerto, tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa es la garantía de que va a resucitar este cuerpo al final de los tiempos. Pero si ya vive entre nosotros, pero también está la carne ahí, dice, entonces hacer morir por el Espíritu los impulsos de la carne y entonces viviréis. Pero noten ustedes que dice el apóstol Pablo que nos toca a nosotros en hacer morir las obras de la carne, mortificar lo que significa mortificar. A través de los siglos se entendió mal este versículo porque muchos llegaron a pensar que mortificar el cuerpo era castigarlo. Y bueno, con tal de castigar las pasiones y no hacer sentir lo que siente el cuerpo, pues se echaban unos latigazos en la espalda o se ponían algunas piedras picosas en los zapatos o cadillos en las axilas, en los sobacos, no sé. Es decir, tratar de castigar al cuerpo para poder hacer morir las pasiones que trae. Algo que no da resultado al final de cuentas. No se refiere a eso, aunque muchos a veces se van de rodillas a ciertos lugares para mortificar el cuerpo y castigarlo por todo el daño que nos ha hecho. Nunca se logró. En 2000 años de impulsos de maltrato, algunas gentes llegaron a los extremos de castigar su propio cuerpo, colgándose cosas en la piel con piedras para producir ese dolor y ese dolor es castigar al cuerpo. Hubo una persona que se llamaba Simón Estalatita, que vivió en una columna de más de 30 metros de alto. En esa columna, ya por el siglo segundo, vivió ahí como 25 30 años. Ahí se mojaba y ahí le daba el solazo y ahí sudaba, ahí se hizo viejo y con una canasta le subían de comer. En 1 metro cuadrado vivió ahí entre 25 y 30 años. Ahí está registrado en la historia.
con la intención de castigar el cuerpo y apartarse del mundo donde vivía el pecado y donde reinaba el pecado y la muerte. Pues no se refiere el apóstol Pablo cuando dice que hacéis morir las obras de la carne. Es decir, nosotros nos toca decir que no a ciertas cosas que sabemos que son impulsos de nuestra propia carne. Pero nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que buscar al Espíritu Santo que nos apoye, nos ayude en hacer morir. Por eso dice, pero si por el Espíritu, es decir, a través del Espíritu Santo, haces morir las obras de la carne, va a producir vida. No es superar nuestras debilidades con el esfuerzo de la voluntad y del pensamiento positivo. No se refiere a eso. Se está refiriendo en usar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es nuestro ayudador, para poder nosotros entonces hacer morir las obras de la carne. Sí, me explico, no es un asunto de fuerza de voluntad, porque finalmente vamos a fracasar. Fracasó la ley en el antiguo pacto y fracasaremos nosotros. No es un asunto de positivismo, no es un asunto de dominar nuestras pasiones a través del mortificar y golpear el cuerpo y castigarlo o de desconectarnos de nuestra realidad temporal de todos los días y vivir en un rincón aislado del mundo. No se refiere a eso, se refiere a vivir una vida espiritual y a través del Espíritu Santo renunciar y hacer morir aquellas pasiones que nos estorban en la vida cristiana. A eso se refiere el apóstol Pablo. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y ahí está muy claro, una vez más lo clarifica. Dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Los que llevan la vida en el Espíritu, una vida espiritual, con un alimento espiritual, que vive en un reino espiritual, pero que tiene los pies puestos en un reino oscuro, que es el reino de la muerte y del pecado, como lo dijo el apóstol Pablo en los capítulos 4 y 5. Aquí vivimos, aquí estamos, aunque estamos de temporales y somos peregrinos y extranjeros, dice el libro de Hebreos. Estamos de por mientras. Nuestra patria celestial es el lugar donde estaremos en la eternidad. Pero dice, es muy claro, ¿cómo saber quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús? Pues los que son guiados en una vida en el Espíritu. Los tales son hijos de Dios. Y ahí entra con un concepto nuevo, los hijos de Dios, es decir, de ser hechos criaturas de Dios a ser transformados en hijos de Dios. Eso es lo que Cristo vino a hacer, de llevarnos de ser criaturas de Dios, de vivir la antigua ley, en el antiguo pacto, ahora a través de lo que Cristo hizo en la cruz, en la muerte, en entregar su cuerpo libre de pecado para poder redimirnos y darnos un nuevo nacimiento, una vida nueva y justificarnos y llevarnos después de la santificación a la adopción, un término que él va a usar el apóstol Pablo en los siguientes capítulos. Y esa adopción es convertirnos en hijos de Dios. Nos ha elevado a una posición digna que no teníamos, de un acercamiento que la antigua ley no pudo hacer. Nadie de los judíos que vivían en la antigua ley podían tener una relación tan cercana. No se podía. Lo más que llegaban era agarrar su animalito para el sacrificio, llegaban al templo, cumplían con los rituales de la purificación, entregaban el animalito al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba y con la sangre ponía sangre en la frente de que llevó el corderito y pon la mano en el cordero y tenía que decir, es mi sustitución. Es decir, el cordero muere por mi pecado. Pero hasta ahí llegaba. Ese es en el atrio del templo, del santuario, y es el sacerdote que entra con la sangre hacia el lugar santo. Nada más. Es el único acercamiento. Para los hombres y para las mujeres no podían acercarse más allá. Y para los hombres o mujeres que estaban por alguna causa mutilados por alguna enfermedad, ni siquiera podían llegar ahí, llegaban hasta ciertos atrios, ni siquiera podían llegar a los atrios del santuario. Se quedaba en los atrios del templo. Es decir, había niveles de esa santificación donde podía ser descalificado. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que lo que hizo Cristo por nosotros a través de la justificación, la santificación, nos llevó a la adopción.
transformarnos de criaturas de Dios en ser hijos de Dios, en un acercamiento que no existía. Entonces ahora sí hay un acercamiento para decirle a Dios Padre. El famoso Padre nuestro es una oración del nuevo nacimiento, del reino de Dios. Porque nadie le podía decir a Dios Padre. Eso no se hacía antes, porque no había ese nivel de acercamiento. Hemos sido acercados a una relación de decirle al Dios creador del cielo y de la tierra que es nuestro Padre. Y entonces abrirnos nuestro corazón en oración, abrir nuestro corazón en necesidad y acercarnos y sentarnos a la mesa donde está la mesa de nuestro Padre. Hemos sido revestidos con justicia, dice el apóstol Pablo. Hemos sido lavados, bañados, después de vivir en la calle todo el tiempo como abandonados, sin padre, huérfanos, sin rumbo y dirección. Ahora Cristo nos ha dado una vida nueva. Nos ha dado un nuevo ropaje, un nuevo nombre, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos peinó y nos llevó y nos presentó al palacio real donde está su Padre y dijo, este ha sido redimido por mí. Y entonces ahora somos hijos adoptados. Y entonces como hijos adoptados, como hijos de Dios, nos sentamos a la mesa del palacio del Padre. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso lo está diciendo, los tales son hijos de Dios. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces dice el apóstol Pablo, no deben de tener miedo con todo lo que hemos hablado y las luchas que tenemos todos los días. No es un espíritu de esclavitud con la que entraron y nacieron de nuevo en el reino del espíritu, el reino de Cristo. Has recibido un espíritu de adopción como hijos. Es decir, no entraste siendo esclavo, entraste siendo liberado por Cristo al reino de Dios. Y en el reino de Dios has recibido un espíritu de adopción y ahora clamamos Abba Padre. La palabra Abba en hebreo es papito. Es una palabra de cariño, porque la palabra es Ab, eso significa padre. Pero Abba es como decir papacito, es una palabra de cariño. Dice, ahora le decimos a nuestro Padre Creador Abba, con cariño, con ese acercamiento que no teníamos antes. Dice, no habéis recibido ningún espíritu de esclavitud, no naciste en el reino de Dios siendo esclavo, nacimos en el reino de la muerte y del pecado, siendo con una naturaleza de pecado, siendo súbditos del pecado y de la muerte. Pero ahora hemos sido rescatados del reino del pecado y la muerte para nacer de nuevo el reino de la libertad. Ya no somos esclavos, aunque voluntariamente presentamos ahora nuestra vida como siervos de Dios bajo el título ahora de ser adoptados con los derechos de la herencia. Por eso clamamos, Abba Padre, un espíritu de adopción. Nos ha puesto en esa familia espiritual. Y el versículo 16 dice, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano. Por eso noten ustedes que la escritura aparece en ese versículo dos palabras de espíritu, una con mayúscula y la otra con minúscula. La palabra espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. La palabra espíritu con minúscula se refiere al espíritu de los seres humanos. Entonces Pablo está diciendo, el espíritu mismo, el Espíritu Santo, es el que da testimonio a nuestro espíritu humano, que fue el que fue vivificado, de que somos hijos de Dios. Él es el que nos dice que somos hijos de Dios, porque la evidencia por fuera no se nota. Tenemos un cuerpo de pecado todavía. Hemos sido rescatados en un reino espiritual donde el Espíritu Santo es el que nos da, está dando testimonio y nos recuerda que somos hijos de Dios, que somos adoptados. El versículo 17 dice, y si somos hijos, pues entonces también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin que también seamos glorificados con Él. Y entonces el apóstol Pablo empieza a conectar las cosas. Dice, si eres hijo de Dios, aunque seas hijo adoptado, pues eres heredero de Dios, de todas las promesas. Y somos coherederos con Cristo. ¿Por qué usa la palabra coherederos con Cristo? Porque ya lo explicamos en las sesiones pasadas. Cristo es el heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. Promesas de redención y de bendición y promesas de un rescate. Y Cristo es el coheredero, lo dice bien, bien claro. Él es el heredero original que Dios le prometió a Abraham
y nosotros, por la fe en Cristo, nos convertimos en coherederos. ¿Cómo? Por el espíritu de adopción. Entonces, todo cristiano que ha nacido de nuevo debe reconocer que somos adoptados por Cristo. Y adoptados quiere decir que no nacimos, que no fuimos engendrados sin pecado. Nacimos con una naturaleza de pecado. Y pero por lo tanto hemos sido adoptados y revestidos y purificados, santificados, justificados para poder entrar en una relación con el Padre íntima y personal y cercana y convertirnos ahora en herederos y coherederos con Cristo. Y luego dice el versículo, si es que verdad padecemos con Él, en fin de también seamos glorificados con Él. Está citando ahí una parte que ya estudiamos, donde dice, bueno, sí, todo eso es verdad siempre y cuando nos identifiquemos con la muerte de Cristo. Por eso dijo en los capítulos anteriores, hemos sido crucificados con Cristo. Es decir, nos identificamos con su muerte. Por eso usó la figura del bautismo y figuró también la figura de la cruz. Hemos sido crucificados con Cristo. Hay una identificación con Él y hemos muerto a la antigua manera de vivir y hemos resucitado con Cristo, también lo dice. Aunque no se refiere a la resurrección de la carne. Esa será al final de los tiempos. Se está refiriendo a la resurrección espiritual en el nuevo nacimiento. Entonces dice que somos coherederos siempre y cuando nosotros de verdad vivamos una vida en el Espíritu y nos identifiquemos con la muerte de Cristo en la cruz para que también nos identifiquemos con la gloria de Cristo, que es la resurrección de la carne. Ese es ser glorificados con Él. Y luego dice el versículo 18 algo muy interesante. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, después de explicar todo esto, dice, estamos todavía en este mundo, con un cuerpo de naturaleza de pecado y vivimos en este mundo, pero al mismo tiempo vivimos en un reino espiritual con la promesa del Espíritu Santo de que un día este cuerpo de pecado va a ser transformado y resucitado en la resurrección de la carne. Por lo pronto hemos sido ya salvos y vivimos ahora en el reino de la luz a través del Espíritu. Pero dice, mientras tanto, mientras eso llega, es un empalme de una vida todavía que vivimos en esta tierra, pero en una vida espiritual que ya estamos viviendo. Pero no podemos evitar que todavía sufrimos en este mundo y que nos quedan años todavía de lágrimas, de sufrimiento o enfermedad o de persecuciones, de cosas por estar sujetos a un mundo que también está sufriendo y donde gobierna el pecado y donde gobierna la muerte. Entonces hay sufrimiento, es inevitable. La gente piensa que al hacerse cristiano, seguidor de Jesucristo, va a desaparecer el sufrimiento. No, cambia de perspectiva y ahora tenemos una configuración nueva de lo que es el sufrimiento y de lo que Dios puede hacer con él. Entonces dice el apóstol Pablo, pues sí, si yo considero que los sufrimientos de este mundo, los años que nos toquen vivir, y si hay lágrimas y dolor y tristeza, dice, estos sufrimientos del mundo presente no son dignos de ser considerados o comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Aún el envejecimiento y el dolor por causa del envejecimiento, la falta de energía, la falta de entusiasmo, la pérdida de la vista, pérdida del oído, la pérdida del habla, el Alzheimer, qué sé yo, cualquier cosa que pasamos por estar en este mundo, nada se le compara a la gloria que se nos va a revelar al final de los tiempos. Es decir, lo que nos espera es tan grande que no amerita comparación. Sería una ofensa hacer una comparación. El apóstol Pablo en otro de los pasajes se refiere a los padecimientos presentes como una ligera aflicción, lo dice en 2 Corintios 4. Esta leve aflicción pasajera y momentánea. Dice que la describe como un excelente peso y eterno de gloria. Así la describe. En un abrir y cerrar de ojos. Habla sobre lo que nos espera en ese futuro, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, pues no vale la pena ni siquiera comparar la vida que llevamos aquí con la que el Señor nos está preparando. Versículo 19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Fíjese qué interesante dice el apóstol Pablo, la creación.
que fue sujeta a pecado y muerte, por lo que él explicó en los capítulos pasados. Acuérdense que dijo que el pecado entró en este mundo por lo que hizo Adán. Adán introdujo el pecado y la muerte que han reinado en este mundo, y como resultado toda la creación cayó, y como resultado todo está envuelto en sufrimiento y en dolor y catástrofes y enfermedades y una serie de problemas por los que todos pasamos. Pero dice el apóstol Pablo que el anhelo profundo de la creación que también cayó está esperando con muchísima ansiedad el día que los hijos de Dios sean revelados, es decir, el día del juicio final. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Dice, eso lo está esperando la misma creación. Ansía ese día. Y lo dice el versículo 20, porque la creación que fue sometida a vanidad, es decir, a pecado, no por su propia voluntad, porque la creación no hizo nada, sino fue Adán el que lo hizo, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Dice, fue por causa de Adán que el pecado introdujo la maldad y el sufrimiento y el deterioro y la enfermedad y el sufrimiento y los terremotos y todo lo que tiene que ver con una creación caída que sufre. También fue sometida y también está esperando el día de su redención. Dice el versículo 21. Y se está la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea, la misma creación está esperando con ansiedad el día de la renovación, cuando venga el juicio final y haga nuevas todas las cosas, lo que se le llama cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no habrá dolor, ni habrá sufrimiento, ni habrá lágrima. Ahí seremos puestos nosotros con un cuerpo resucitado, totalmente distinto a esto. El mundo en que vivimos está configurado para este cuerpo. Está hecho para estas leyes del cuerpo que tenemos aquí. Son compatibles porque tanto la creación como nuestro cuerpo ha caído y está sujeto a pecado. Pero dice que la creación espera el día del juicio final, el día de la redención misma, de ser liberada de la esclavitud de la corrupción. El mundo es corrupto, sujeta a pecado y muerte, lo dijo en los capítulos anteriores, y está esperando que sea liberada. ¿Liberado a qué? A la gloria de los hijos de Dios. Es decir, a la gloria de los hijos redimidos. La gloria de los hijos de Dios es la resurrección de la carne, de los justificados, de los santificados, que traerá un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva creación en general. Y eso es lo que está esperando. Versículo 22 dice, pues si sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y el apóstol Pablo está describiendo el proceso en donde se va acelerando. Por eso usa la frase sufre dolores de parto. Es decir, la misma creación cada vez se va deteriorando y se va acercando. Es decir, va sufriendo más. Y pone esa similitud con los dolores de parto, en donde cada vez que gime, los dolores de parto son más continuos y más intensos hasta que llega el nuevo nacimiento. Dice, así la creación va a sufrir más y veremos más deterioro en la creación. Sufrirá la misma creación esos dolores de parto que serán más seguidos y más intensos hasta que llegue el momento de dar a luz. ¿Qué va a dar a luz? Un cielo nuevo y una tierra nueva. El día de la redención, donde Cristo mismo redimirá a través del juicio toda la creación. Toda la creación. Entonces dice, sabemos que la creación entera gime. Y cuando gime está hablando de dolor, de cambios físicos, está hablando de deterioro que cada vez más la tierra puede menos por el daño que se está haciendo y porque se está acercando el día del juicio final, del cielo nuevo y tierra nueva, los dolores de parto, que son las señales. Y luego dice el versículo 23, dice el apóstol Pablo, y no solamente la creación está gimiendo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es el Espíritu Santo, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo ahora está diciendo que gemimos, es decir, que el mismo cristiano hay un gemido que no son gritos desconsolados, no son gritos
de alguien que no tiene esperanza y no sabe qué va a suceder, sino que más bien es un dolor que representa el anhelo, la ansiedad de querer ya ser salvados. Está ligado a la esperanza de alguien que está hambriento de la gloria que se le está prometido. Entonces dice que el creyente sigue sufriendo, sí, pero es un gemido de esperanza, es un gemido de dolor. Es un gemido que está ligado totalmente a la promesa de la resurrección de la carne. No son gritos desesperados que no hay salida. Entonces, por eso dice, nosotros también en nuestro interior, internamente, gemimos, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención del cuerpo, vuelve una vez más, la resurrección de la carne. La promesa de la adopción tiene como propósito la resurrección de la carne. Este cuerpo que nos lleva a pecado y que trae naturaleza, hay que darle una solución final. El alma se rescata, el espíritu se vivifica, el espíritu del hombre, y al cuerpo se le resucita una nueva resurrección, purificándose, por supuesto, de pecados en la resurrección de la carne de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la obra completa de la redención. Dice el apóstol que algunos resucitarán para vida eterna y otros para muerte eterna, pero finalmente la obra de la redención se va a cumplir cuando sea la redención de la resurrección de nuestro propio cuerpo, ¿no? Por eso dice que gemimos en el interior aguardando, esperando el día. Y como si cada vez que nos levantamos y nos hacemos viejos nos duele un músculo más o nos duele algo, es un gemido de ay, como un anhelo de decir, ya Señor, ya ven por mí, ya que llegue el momento ya de estar contigo en ese día glorioso, ¿no? Versículo 24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Entonces, el apóstol Pablo está hablando también claramente de que la esperanza es parte de la vida del cristiano. Dice, porque esa esperanza hemos sido salvos, o sea, si nos ha salvado y redimido con la esperanza. La esperanza es la vida diaria del creyente. Lo he dicho yo en un buen número de ocasiones. La esperanza es la vida diaria del creyente, estar con ansiedad esperando el día de la redención, de las promesas de lo que hemos heredado. Por eso uno de los símbolos desde la antigüedad es un ancla. Lo he dicho también en varias ocasiones. Es un ancla. El ancla representa la esperanza, la seguridad de que vamos a dejar de estar navegando sin rumbo y sin dirección. No ir a la deriva, sino estar anclados totalmente en Cristo. Que si se mueve el barco, sí se mueve. Si vienen las tormentas, sí, todo, pero está bien anclado. Y esa ancla es la esperanza de la resurrección de la carne. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Es decir, la esperanza siempre está ligado a algo que no hemos visto. Dice el apóstol, el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la esperanza radica en una convicción de algo que no hemos visto, pero que sabemos que va a pasar. Dice el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí los gemidos indecibles, esa parte que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo nos ayuda en una debilidad de nuestra propia humanidad. Somos gente, somos personas rescatadas, creyentes rescatados, una nueva creación, sujetos todavía a un cuerpo débil y frágil que nos hace sufrir y que todavía luchamos, pero dice que habita el Espíritu Santo y que Él nos ayuda en esa debilidad y que en momentos de lucha no sabemos a veces cómo orar, cuál es la manera correcta de cómo orar. Y dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo ora con nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles.
Dice que aunque no sabemos cómo es la manera de orar, porque estamos limitados sobre las batallas y las luchas, dice, dejemos que el Espíritu Santo también intercede, es decir, está a favor nuestro, intercediendo por nosotros mismos con gemidos indecibles. Y gemidos indecibles no se refiere a hablar en lenguas. Algunos han pensado que es hablar en lenguas. No es hablar en lenguas, porque hablar en lenguas son gemidos o son sonidos pronunciables, tienen forma fonética. Aquí no. El apóstol Pablo dice que el sufrimiento y la oración del Espíritu Santo son acompañamiento en la lucha, pero es impronunciable, es indecible, no se pronuncia, no tiene nada que ver con las lenguas. Tiene que ver con una manera que el Espíritu Santo nos apoya a orar porque está dentro de nosotros, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo es el que escudriña los corazones y sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El que mejor sabe de lo que hay en el interior de nosotros es el Espíritu Santo porque vive dentro de nosotros. Es el mejor acompañador, el mejor acompañante en las luchas de oración, en las batallas. El Espíritu Santo intercede. Cristo mismo intercede por nosotros para el día del juicio final, el del cielo, cuando llegue el juicio. Pero en esta tierra, mientras llega ese momento, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros en las luchas que llevamos diarias. Y lo hace de una manera callada, pero su oración es muy eficiente, porque dice que escudriña el corazón, lo que está realmente dentro de nosotros y lo que verdaderamente necesitamos, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, mientras llegamos a la vida eterna. Dice el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aún en esas luchas y batallas que llevamos a diario y que parecen que nos van a quebrantar y nos van a desanimar y que parece que vamos a perder en esta lucha y que vamos a terminar cayendo y cediendo, dice, dejen que el Espíritu Santo ore por ustedes, manténganse en el Espíritu y dejen que interceda por ustedes, los va a acompañar en esta lucha, no van a estar solos totalmente. Dice, porque una cosa es verdad, sabemos que los que verdaderamente aman a Dios, todas las cosas que les suceden a su alrededor, aún les causen dolor o sufrimiento, cooperan para bien, es decir, de alguna manera son transformados para beneficio nuestro. Dios trabaja a través de todas las cosas que hace que nos ayuden a llegar sanos y salvos al día de la recompensa final. Ese es el propósito, el objetivo. Cuando decimos que todas las cosas ayudan para los que aman a Dios, no está hablando de un pensamiento positivo como cuando dicen, tú declara las cosas, al fin y al cabo el universo va a conspirar a tu favor. Ese es pensamiento positivo, eso es lo que dice la gente que no tiene fe en Dios. Ellos dicen que si tú lo dices y lo crees y lo repites y tienes fe en que va a suceder, de alguna manera la energía universal que nos rodea, el cosmos, se va a unir y se va a concentrar y va a cooperar contigo para poder lograr tus metas y objetivos, las cosas imposibles. No, no está hablando de eso. Está hablando del creyente que confía, que es templo del Espíritu Santo, que lucha en su interior, que sufre en su interior y que a veces no sabe cómo orar, pero el Espíritu Santo le ayuda a orar de una forma eficiente y intercede por él para fortalecerlo, para que no se desanime, para que no decaiga y que le dé la confianza necesaria que Dios trabaja aún las cosas que parecen que nos hacen daño y que parecen nuestros enemigos y que nos amenazan de no continuar en el camino de Dios. Dice, no, tiene confianza, mantente firme porque el Espíritu Santo está contigo y aparte las cosas que te suceden, Dios las transforma y trabaja a través de esas cosas para tu bien, para que no sean estorbo, para que llegues sano y salvo al día del juicio final, para que no te quedes tirado en el camino, para que no te desanimes, para que no pierdas la fe. Por eso dice, coopera para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, él es muy claro en lo que está diciendo. Voy a terminar aquí. Me queda ya unos cuantos versículos, pero queda el tema de la predestinación, que me puede llevar tal vez unos minutos más y se puede alargar mucho más la clase.
En la siguiente sesión voy a terminar el capítulo 8, que nos quedan unos cuantos versículos, pero nos queda el tema que aparece ahí de ser predestinados, que es un motivo de discusión a través de los últimos siglos y que ha generado mucho debate entre los creyentes si la salvación se pierde o no se pierde, si somos predestinados entonces qué pasa con mi voluntad, soy libre de decidir si quiero ser cristiano o no, o ya estaba predestinado a ser cristiano. Pues quisiera yo dedicarle un poquito más de tiempo y como nos hemos alargado un poco, no me va a quedar el tiempo para hablarlo como yo quisiera. Entonces prefiero mejor dejarlo para la próxima sesión y dedicarle el tiempo a la explicación necesaria para terminar con el capítulo 8, que sería, me parece que sería mejor. Así es que vamos a terminar ahora y dejar este tema pendiente para la próxima sesión y terminar con una oración. Le pido que cierre sus ojos, incline sus rostros y vamos a orar. Amado Padre, Señor, como siempre te damos gracias por esta palabra. Gracias con esta palabra de esperanza y de fe, de que nos da la seguridad de estar firmes, de que el Espíritu Santo vive en nosotros, de que gracias a Él intercede por nosotros para continuar y mantenernos firmes en tu palabra, no desanimarnos y que a pesar de los problemas y el sufrimiento que nos rodea y nos acecha todo el tiempo, y a veces pensamos que vamos a quedar a la mitad del camino. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu para darnos la seguridad y la tranquilidad de que nos va a llevar como un buen padre que lleva a su, no, a su hija a la boda, que la entrega al novio, así tener la seguridad que el Espíritu Santo nos lleva al día del juicio final, a las bodas del Cordero, seguros y firmes. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, que podemos mantenernos firmes de que no hay nada que nos pueda separar de las promesas y de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. De estar firmes y tranquilos, pero con la dedicación de vivir bajo el Espíritu Santo y vivir también unidos a Cristo en testimonio, en palabra y en acción, sabiendo que vivimos bajo el reino de la luz y que el Espíritu Santo nos da testimonio de que así es. Padre, que podamos vivir una vida transformada, de que podamos hacer morir en nuestra carne aquellas cosas que nos estorban para la vida cristiana. Señor, recibe el honor, el poder, Señor, de esta palabra. Te damos gracias, que solamente a ti te corresponde el poder, la gratitud, te corresponde la alabanza y el dominio que solamente a ti te pertenece como Rey por los siglos de los siglos. Amén.